sean bienvenidos a esta nueva actividad que estamos realizando como colegio. Mi nombre es Sandra Soletzi, soy la gerenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y estoy encantada aquí de estar con la empresa CNA en esta nueva actividad que estamos organizando de forma conjunta. A continuación los dejo con Sebastián Astudillo, quien nos va a hacer la presentación a este gran equipo de trabajo. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, tal como lo dijo, mi nombre es Sebastián Astudillo, yo soy jefe de proyectos y gestión en CNA Chile, y hoy día nos acompañan en equipo CNA María Mora, ¿ya? Y Cristian Poblete en el área de marketing, y también, por supuesto, nos está acompañando nuestro expositor, Fernando Fres, ¿no es cierto?, subgerente de desarrollo en CNA Chile, el cual nos va a conversar un poquito del suelo, su importancia en la agricultura, ¿no es cierto?, de otros beneficios, pero antes, obviamente, quiero dejar a todos invitados a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, donde tenemos ahí varios videitos, algunas cápsulas bien entretenidas, donde enseñamos algunas cositas también, ¿no es cierto? Pueden ver las actividades que hemos desarrollado, también para que nos acompañen en Instagram, en Facebook, y por supuesto en LinkedIn, donde ahí tenemos muchas noticias, sobre todo lo que tiene que ver con nuestros embarques, por ejemplo, lo que estamos haciendo, las descargas de buque, cómo estamos presentando, cómo estamos llegando a distintos lugares, ¿no es cierto?, cómo estamos entregando. Por lo tanto, el LinkedIn siempre se está moviendo harto como red social, así que nuevamente los dejo invitados a YouTube, a Instagram, Facebook y por supuesto a LinkedIn, para que nos puedan buscar como CNA Chile. El día de hoy, como les comenté, Fernando nos va a hacer una presentación, pero antes, y tal como lo pudieron ver ahí en un principio, ¿no es cierto?, vamos a mantener los micrófonos apagados, ¿ya? Por lo tanto, para evitar obviamente alguna interrupción. Y esto nos va a permitir que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, ¿no es cierto?, la pueda dejar en el chat de acá de esta presentación. Y nosotros, al final de la presentación, vamos a ir contestando alguna de las preguntas mientras el tiempo lo permita, ¿ya? Así que vamos a dejar entonces ahora a Fernando para que nos pueda hacer esta presentación de el suelo y su importancia en la agricultura. Yo como que es una pequeña reseña, una pequeña presentación que dije que iba a hacer a Fernando, porque muchas veces uno el suelo lo considera como algo muy inerte, algo muy, no sé, uno hasta en el colegio le hacían ¿no es cierto?, este experimento de la semillita con el algodón, y uno dice, bueno, se puede reemplazar, pero no, el suelo es sumamente importante, puede llegar a afectar la producción, puede llegar a afectar duramente, ¿no es cierto?, los resultados que podemos obtener en nuestros cultivos. Así que acá Fernando nos va a hacer una pequeña, así una pincelada, ¿no es cierto?, de qué tan importante es el suelo para la agricultura. Fernando, te dejo entonces para que nos puedas contar. Gracias, Sebastián. Agradecer a todos a los presentes, al Colegio de Ingenieros Agrónomos para realizar esta actividad en conjunto con CNA, y nosotros como empresa siempre dispuestos a entregar nuestro grano de arena, ¿cierto?, en cuanto a poder informar y ser un ente promotor, digamos, de información valiosa para todos los del rubro. No sé si puedes proyectar, Sebastián, por favor. La charla de hoy básicamente es bastante sencilla, no la quise hacer muy complicada, ya que para hablar de suelo podríamos estar varios días, pero en cuestión de tiempo la hice bien resumida y buscando los aspectos más relevantes o importantes que les puedan interesar a la gente que está relacionado al tema de suelo, de fertilidad, de cultivar y producir, ¿ya? Entonces, el título dice el suelo y su importancia en la agricultura. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Según la ONU, ¿cierto?, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los suelos sanos son la base del sistema alimentario o alimenticio, de la agricultura y del medio en que crecen las plantas, ¿ya? Por lo tanto, nos van a proveer de alimentos y permite producir cultivos sanos para alimentar a las personas y animales que viven en nuestro planeta, ¿ya? Por lo tanto, los suelos están directamente relacionados a tener una calidad y cantidad de alimentos que se produzcan. O sea, si tenemos suelos malos, si tenemos problemas en los suelos, en esa zona donde estén esos problemas va a existir una mala producción, por lo tanto una mala cantidad y distribución de los alimentos en esa zona, ¿ya? Que es lo que ocurrió en algunos países, digamos, de África o algunos
países que ya han tenido estos problemas edáficos, ¿cierto? Y lo que lleva a una baja producción y a una mala distribución de los alimentos, ¿ya? Ahora, si nos vamos a qué es lo que es un suelo sano, según esta misma organización, ¿cierto? Según la FAO, esta salud del suelo o el bienestar de cómo está conformado el suelo está definido por la capacidad de funcionar como un sistema vivo. Lo acababa de mencionar Sebastián, ¿cierto? Al inicio, el suelo es un ente dinámico. Un profesor antiguamente decía que el suelo tiene memoria, o sea, a medida que pasa el tiempo y nosotros lo vamos interviniendo, ¿cierto? A través de las labores agrícolas, de encalado, fertilización, rastraje, incorporación, etcétera. Indistintamente de lo que hagamos, si lo dejamos de laborear o de producir, el suelo vuelve a lo que fue en un principio, ¿ya? Por lo tanto, está en constante actividad. Y los suelos sanos tienen una variada comunidad de organismos que están viviendo en el mismo suelo, y estos también ayudan a controlar ciertas enfermedades, insectos, las malezas que se van formando, ¿cierto? Y se generan también asociaciones simbióticas, ¿ya? Beneficiosas para las raíces, para los mismos cultivos, para los nutrientes que están en el suelo y que las plantas van absorbiendo. Por lo tanto, eso va haciendo de que la estructura del suelo tenga un efecto positivo, ¿cierto? Y ahí entra también a interactuar el agua y la capacidad de retención de estos nutrientes, ¿ya? Para que viajen desde el suelo a la planta y se puedan absorber y la planta pueda crecer y desarrollarse. Y de esta forma se mejora la producción agrícola, o sea, es un soporte bastante relevante, y un suelo sano también contribuye a mitigar algo súper relevante hoy en día. Hace un par de años ya estamos con el tema del cambio climático, que ya es una realidad, y el suelo a nivel mundial es la herramienta más eficiente en poder fijar el contenido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, también pasa a ser relevante desde ese punto de vista. Algunos datos claves, algunos datos claves, digamos, que tenemos o que entrega la FAO. El 95% de nuestros alimentos se produce directamente o indirectamente en los suelos, ¿ya? Y a falta de cualquiera de los 15 nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal, si no está el suelo, limita obviamente el rendimiento del cultivo. Para el año 2050 la producción agrícola deberá aumentar en un 60% a nivel mundial, y casi un 100% en los países desarrollados, y esto va a hacer, hay que satisfacer la demanda de alimentos para esa población. También se explica que hasta el suelo puede demorar hasta 1000 años para que se forme un centímetro de suelo nuevo, ¿ya? Va a depender de cómo se vaya formando, o la fuente de su origen. Y la gestión sostenible del suelo permite producir hasta un 58% más de los alimentos, ¿ya? O sea, generando suelos sanos, generando o viendo o programando y fomentando el uso de suelos sanos, vamos a tener una producción de alimentos acorde a lo que el planeta va creciendo, ¿cierto? Y su población. Ahora sí se da. ¿Qué podemos decir? Que el suelo puede solucionar varios problemas que presenta hoy día la humanidad, ¿ya? Ya que un suelo sano va a producir plantas sanas, y estas plantas sanas van a producir y mantener a los seres humanos, a los animales, a la misma calidad del agua, y incluso efectos sobre el clima, ¿ya? Vámonos de lleno a qué es lo que es el suelo, qué es lo que significa, de dónde viene, qué es lo que tenemos en conciencia de lo que son los suelos. El suelo, o la palabra suelo, viene del latín solum, que significa tierra, ¿ya? El suelo es un recurso natural no renovable, esencial para la vida y para la producción de los alimentos. Este concepto de suelo se define como una colección de cuerpos naturales desarrollado a partir de material generador, o sea, que es lo que va originando el mineral o la materia orgánica que tenga. Esto se deposita en la superficie de la tierra y sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas, ¿ya? Las propiedades que van a tener los suelos van a variar según las características de
el relieve donde está el suelo, el clima que lo aqueja, ¿cierto? El tipo de vegetación existente en donde se presenta el suelo y el tipo de material generador, ¿ya? El tipo de material generador va a depender de cómo se formó ese suelo en lo más profundo hacia arriba, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, acá en Chile, los suelos, en la gran mayoría, desde, me atrevería a decir, en un 70, un 60%, son suelos originados de cenizas volcánicas, por toda la cadena de volcanes que tenemos, incluso hasta hoy día activos, ¿cierto? Y tenemos de cordillera hacia mar suelos más nuevos, y a medida que nos vamos acercando a la costa, ¿cierto? Los suelos son más viejos, porque las depositaciones a través eólicas de las erupciones de los volcanes hicieron de que esos suelos sean más viejos, digamos, y los que están más cercanos, como han sido erupciones recientes, esos suelos todavía están jóvenes, por decirlo de esa forma. Como definición de suelo agrícola, un suelo agrícola es el cual nos va a permitir tener fines productivos, ¿cierto? Y estos puedan ser aptos para producir los tipos de cultivos y plantaciones que podamos establecer. Por lo tanto, estos suelos deben ser fértiles, ¿ya? O sea, deben cumplir con un nivel de fertilidad acorde para la producción. ¿Qué aportan los suelos? Aquí esquemáticamente puse de que, bueno, obviamente el suelo de por sí entrega nutrientes, ¿ya? Entrega humedad o agua, porque es como una esponja que mantiene el agua que cae a través de la lluvia. Hay espacio poroso entre las partículas de suelo, por lo tanto va a haber oxígeno y el carbono que fijan a través de las plantas. También sirve como soporte para las raíces que el cultivo o las plantas que produzcamos estén en ese mismo suelo, ¿ya? O sea, va a ser el soporte a nuestro establecimiento. ¿Cómo está compuesto el suelo? Básicamente los suelos absorben agua y nutrientes para poder ir desarrollando y creciendo, ¿cierto? Pero, como dijimos desde el principio, este suelo es un sistema dinámico, heterogéneo y un sistema complejo, en constante actividad. Nunca para de estar en actividad, digamos, todo lo que involucra el suelo. Y en ese sentido lo separamos en tres partes: una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. La parte sólida va básicamente relacionada al material mineral, eh, que es compuestos químicos, ¿cierto? Y la materia orgánica, ¿ya? Esos dos, o sea, en la parte sólida hay una parte mineral que va directamente relacionada a la morfología, a la composición química que tiene el suelo, como arcillas, por ejemplo, y la materia orgánica, que son los microorganismos y todo el material que se va incorporando en el suelo a través del tiempo y que se va descomponiendo. Luego la parte líquida, que es básicamente todo lo que es el agua presente que ocupa en los espacios porosos, ¿cierto? O en las partículas sólidas, y esa parte líquida va a ser la que va a permitir que se vaya solubilizando el mismo suelo o las mismas partículas, y son las que a futuro van a ser la parte o la solución del suelo que permite que la raíz vaya absorbiendo los nutrientes. Y finalmente, la parte gaseosa, el aire que se difunde, digamos, desde la atmósfera hacia el suelo, y su composición y su volumen varía entre oxígeno, CO2, etc. Por lo tanto, si nos vamos a algo más específico, ¿cierto? Vámonos al porcentaje de qué es lo que está compuesto el suelo. Como decía, hay una fracción biótica que está determinada por las raíces y los microorganismos que circulan entre medio de las raíces, los poros y las partículas de suelo. Y hay una fracción abiótica que está compuesta por los minerales, arena, limo y arcilla, el agua, gases y compuestos orgánicos. No fui ese yo, no tengo huevo por acá al lado. El suelo en sí está compuesto por un 5% de materia orgánica en promedio, de agua un 25%, de aire otro 25% y material mineral o partículas de suelo como tal, digamos, un 45%. ¿Ya? Si nos introducimos un poquito a nivel ya, no sé, me atrevería a decir microscópico, ¿cierto? Tenemos ahí una estructura de un agregado de un suelo y todo lo que involucra, digamos, alrededor de él,
¿ya? Tenemos al lado izquierdo un agregado cerrado, donde no hay oxígeno, está solamente el agua y las partículas de suelo, la materia orgánica. Incluso ahí hay una hifa de un hongo, ¿cierto?, que está entre medio de las partículas, y ahí se genera un metabolismo aeróbico, ¿ya? Y al lado derecho tenemos un agregado abierto, donde sí hay presencia de oxígeno, y hay metabolismo aeróbico, ¿cierto? Y también tenemos las partículas minerales y las bacterias. Todo eso es lo que va sucediendo, digamos, en el suelo, entre las partículas, en el aire, con el agua y en los tres estados que nombré anteriormente. De forma dinámica, esto no para nunca, ¿ya? Eso es lo beneficioso que tiene el suelo. Ahora, si nos vamos a las propiedades del suelo, ¿cierto? Ese círculo que vemos ahí es la continuación, por decirlo así, de un ciclo del suelo en su formación, ¿ya? Y está dependiendo de el clima, de la materia orgánica, de los minerales que forman el suelo, del relieve y del tiempo, ¿ya? Cada una de esas cosas hace que este sistema de suelo sea dinámico. Está, digamos, en la corteza terrestre, y como lo que decía antes, va a depender de la roca madre o del origen del suelo donde se inician estos procesos de formación, de erosión, de cambio, de erupciones, como en el caso de Chile, etc. Y ahí ahí separamos al suelo en lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas y propiedades biológicas, ¿ya? En las propiedades físicas, el suelo es un cuerpo que tiene poros, ¿cierto?, que es el que permite retener el agua y posteriormente solubilizar los nutrientes para que las raíces lo absorban. Aquí hay partículas orgánicas e inorgánicas, hay proporciones de distinto tamaño, y estas le dan las características de textura, estructura, porosidad, drenaje y profundidad, ¿ya? En las propiedades químicas, la capacidad del suelo permite dar la capacidad al suelo a intercambiar lo que son las arcillas, el humus o la materia orgánica, la cesión o la disponibilidad de los nutrientes a las plantas, y obviamente la captación de estas partículas minerales en juego con el aire, el agua y las mismas partículas. Y las propiedades biológicas son también muy relevantes desde el punto de vista del suelo mismo, ya que en él viven bacterias, digamos, hongos, están, digamos, toda esta microflora que se genera permite también de que se vayan degradando residuos. Los gusanos intervienen, por ejemplo, en una buena aireación del suelo, van degradando e incrementando la materia orgánica, es una cadena, ¿ya? Y por eso el suelo es dinámico, y vuelvo a repetir, nunca se detiene. ¿Qué características o tienen los suelos altamente productivos? ¿Ya? Básicamente deben tener arriba de 5% de materia orgánica, ¿ya? Debe existir una buena estructura, o sea, un sustrato con una buena aireación, con un buen movimiento de agua, ¿cierto? pH idealmente cercanos a lo neutro, entre 6 a 6,5. Una alta actividad biológica para mantener y hacer permanente el suelo vivo, y un nivel adecuado de nutrientes, ¿ya? Para mantener una fertilidad en estos suelos permanentes. Y esto es, como dije anteriormente también, altamente variable. Va a depender de mucho del clima, de donde estemos, del origen del suelo, etc. Muchas condiciones externas interfieren, digamos, a cómo va a ser nuestro suelo. Vamos a algunas propiedades físicas, químicas y biológicas que si bien he nombrado ahora, pero ahora en lo específico para esta charla me lo llevé básicamente a la textura y la estructura del suelo, ¿ya? A la textura del suelo, ¿qué es lo que es? ¿O cómo la entendemos? Se entiende que está determinada por la proporción relativa que se encuentran los distintos componentes del suelo según su tamaño, ¿ya? O sea, eh, esta propiedad es tan importante que va a inferir en un factor de fertilidad y va a habilitar retener agua, va a provocar una mejor
o una peor aireación, va a permitir que el agua se drene o no, y tener más o menos material orgánico. Si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos partículas de arcilla que son menores a 0,002 milímetros, el limo que está entre 0,05 milímetros, y la arena son las partículas mayores a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces yo separé en tres. Vamos por de la arena, hacia, que es la más grande, ¿cierto?, hacia la arcilla. Las arenas, como indica ahí, son partículas mayores a 2 milímetros. Estas presentan como minerales el sílice como fuente principal. Tienen una superficie activa escasa porque tienen una superficie mayor de contacto. Facilita el paso de aire y de agua. Forma espacios mayores entre las partículas, o sea, permite una mejor aireación, pero son suelos menos fértiles. ¿Por qué son suelos menos fértiles? Porque al tener un demasiado buen drenaje, por decirlo así, no son capaces de retener agua y nutrientes, pasan de largo. ¿Ya? En el caso del limo, que son partículas que tienen tamaño alrededor de 0,05 milímetros, tienen un tamaño intermedio, ¿cierto?, entre la arena y la arcilla, tienen también una escasa actividad química y tienen un buen soporte para la estructura del suelo, o sea, hace de ligando, o es el que va también de alguna manera a unir, digamos, las partículas de arcilla y arena con agua y el aire. Y finalmente llegamos a las arcillas, ¿cierto? Que la arcilla es parte de la fracción coloidal del suelo. Estas partículas tienen estructura cristalina laminar, ¿ya? O sea, son planas y con alta carga, con carga negativa. Estas arcillas tienen a diferencia del limo y la arena, tienen una gran superficie activa, ¿ya? 1000 veces más activa que la arena fina. Por lo tanto, es básica en los procesos físico-químicos más importantes del suelo, junto a la materia orgánica, ¿ya? Y los suelos que tienen mayor contenido de arcilla son suelos más fértiles. Lo malo que tienen las arcillas, que cuando tienen alto porcentaje de arcilla, ¿cierto? Por ejemplo, los suelos pesados o muy arcillosos que existen en la séptima sur, octava norte, suelos arroceros, ¿cierto? Con alto porcentaje de arcilla tienen suelos muy mal drenaje, o sea, se junta mucha agua, se satura muy rápido el suelo, por lo tanto empiezan a haber problemas de anoxia, donde las raíces no pueden respirar y el suelo saturado, digamos, pasa a ser un problema para las plantas. Y la arcilla sí tiene una alta capacidad de intercambio cationio. ¿Qué quiere decir esto? Que la arcilla, al ser carga negativa, tienen muchos espacios para poder retener al calcio, al magnesio, al sodio, al potasio. Por lo tanto, la capacidad de intercambio catiónica es alta. Aquí puse algunas fotos de cómo es un suelo arcilloso, limoso y arenoso, ¿cierto? En cuanto a visualmente cómo sería, pero para esquematizar un poco, separé aquí cómo diferenciar, digamos, un suelo arenoso, un arcilloso y un limoso. Por ejemplo, el arenoso, las partículas son ásperas al tacto, se pueden romper fácilmente, no hay algo pegajoso al hacer tacto o al contar billetes, decía un profe antiguamente, y no quedan manchas en los dedos al hacer esto, al tocar las partículas. ¿Ya? Un suelo arcilloso seco puede formar terrones, estos quedan duros, ¿cierto? Y no son fáciles de romperse, son suaves al tacto, y al estar húmedo queda esa sensación de quedar como jabón, ¿cierto? Y quedan manchados los dedos. Y en el caso del limo, o suelos limosos, en estado seco aparecen terrones suaves, en estado húmedo se amasa y es muy pegajoso, son suaves al tacto y también se manchan los dedos. Es una manera, digamos, fácil de poder identificar si el suelo tiene más arena, es más limoso o más arcilloso. Sí, generalmente, disculpa Fernando, te voy a hacer una pequeña intervención. Generalmente esta Sí. es una súper buena prueba de campo. Ponerse un poquitito de tierra en la palma de la mano, mojarse un poco, ¿no es cierto? No, la idea es que no se haga una sopa. Y efectivamente pasarla entre medio de la palma y ahí ver efectivamente
que se cumple o no cualquiera de estas características. Una manera súper fácil de poder reconocer. Si es que se hace, por ejemplo, una bolita de barro, en el fondo se hace un barro, eso muy parecido a la greda, ¿no es cierto? Ya sería un suelo más arcilloso, que pegajoso, ¿cierto? Es una manera muy, muy buena. Este cuadro, de verdad, es súper, súper bueno y súper interesante para poder tenerlo en Gracias. consideración, para hacer una prueba rápida de qué tipo de suelo es el que tenemos, ¿no es cierto? Y obviamente, Fernando, yo aquí tomo nuevamente lo que estabas diciendo antes, uno siempre esperaría tener suelos arcillosos, porque retienen súper bien el agua y son espectaculares para fertilizar y todo, pero suelos muy pesados con mucha cantidad de arcilla tienen pésimo drenaje, ¿no es Cacho. cierto? Sí, pasan a ser problemas. Es que no se Justamente. manejan de forma adecuada. Sigamos. Aquí hay el típico triángulo de textura de los gringos, ¿cierto? De norteamericanos, donde dependiendo del porcentaje que se encuentre de arcilla, limo, vamos a determinar si es un franco arcilloso, si es un franco, si es un suelo limoso, si es arena, etcétera. Con ese cuadrito también podríamos ir determinando. Ustedes pueden ver una muestra también al laboratorio de suelo e indicar que le hagan un análisis textural y entregar cuánto en porcentaje tiene de cada una de estas partículas. Vámonos a la estructura. Vimos anteriormente la textura, ahora nos vamos a la estructura del suelo. Esta va directamente relacionada a la forma en que se unen las diferentes partículas del suelo, ¿ya? Como minerales. Y estos forman agregados. Y eso va a hacer de que haya un orden y disposición de las partículas con forma y agregados del suelo entre sí, ¿ya? En el suelo. La formación de agregados se basa en los coloides mismos de los minerales y de la materia orgánica, y estas actúan como elementos de unión, ¿ya? Entre las partículas de mayor tamaño. La materia orgánica, entonces, aquí es donde pasa a preponderar, ¿cierto? Y a ser relevante, ya que va a mantener la estabilidad de la estructura de los suelos. Mientras menos materia orgánica tengamos, la posibilidad de que sea estable nuestra estructura va a ser menor. Suelos como los del sur, que llegan arriba de un 20, 25, 30% de materia orgánica, la estabilidad de los agregados eh, es súper alta. Entonces, la estructura directamente del suelo afecta a la penetración del agua, ¿ya? Lo que estábamos hablando recién de suelos muy arcillosos, donde se anegan, se saturan muy rápido y el agua se estanca, no pasa o no percola o no se lixiviza. En este caso, la estructura es la que afecta a esa penetración del agua. Obviamente, si se lixiviza o se mueve, permite el drenaje. La aireación, si hay mucha agua y se estanca, se va el oxígeno y no hay aire. Y el desarrollo de las raíces, ¿cierto? Que son las que se ven directamente afectadas cuando los suelos se drenan o cuando están con alta cantidad de oxígeno. Esto incide obviamente en la productividad, ¿cierto? Del cultivo que nosotros se haya establecido, y las facilidades de laboreo también son relevantes a la hora de considerar la estructura del suelo que estamos trabajando. Influye directamente la estructura en las relaciones de humedad, bueno, se entiende lo que estamos hablando todo este rato, circulación de aire, transferencia de calor. ¿Por qué? Porque un suelo que tiene aireación va a poder, digamos, intervenir, digamos, la temperatura en profundidad, o quedarse solamente en la zona de arriba si es que el suelo está anegado o sin porosidad, sin aire, sin posibilidad de que el aire entre. Ahora, cuando un suelo se laborea, se pasa una rastra, ¿cierto? O se invierte, lo que estamos haciendo ahí es incrementar, airearlo, ¿cierto? Que entre oxígeno, eh, y esto permite también de que el suelo se vaya haciendo más dinámica su actividad, ¿ya? Y la misma estructura tiene relación directa también con la resistencia mecánica al crecimiento de las raíces. Si las raíces no tienen un suelo muy arcilloso, donde está compactado, donde fue, digamos, con una cantidad de agua considerable y no le permitió, digamos, y después se seca y ese suelo queda duro, la planta no tiene por ningún lugar poder crecer y desarrollarse, por lo tanto va a estar limitada su producción. Y abajo salen algunas imágenes de estructura, digamos, columnar, subangular, la forma, lo que vimos delante.
Ahora, si tomamos la relación existente entre la estructura y las propiedades del suelo, aquí saqué las más relevantes. Cuando tenemos la permeabilidad de la superficie del suelo, ¿cierto? El efecto de una buena estructura va a ser una difícil formación de una costra superficial. O sea, cuando hay el suelo es capaz de permear el agua, el aire y los gases y la formación del mismo, los suelos se encostan cuando se secan, por ejemplo, y se agrietan y quedan todos como requebrajados. Bueno, eso quiere decir que no hay una permeabilidad, que se genera un estancamiento, digamos, como un sello en la parte de arriba, porque no existe esa condición. En cuanto al movimiento del agua, con una buena estructura hay una mejor penetración del agua en el suelo, por lo tanto una mejor infiltración, y va a haber un aumento de la capacidad de retener agua también. En la porosidad, una buena estructura permite una buena circulación de aire, de agua y de nutrientes, por lo tanto una mayor facilidad en el crecimiento de la raíz. Vamos a estimular el crecimiento de la raíz. Y en cuanto a compacción, el suelo se compacta más difícilmente cuando tenemos una buena estructura, eso lo nombré anteriormente, y hay una mayor facilidad de laborear sin tener que comprar, digamos, tractores ultra caros y de alta potencia para mover suelos o ocupar garras, que es lo que ocupan en algunas zonas, ¿cierto? Donde se quieren recuperar suelos muy pesados, muy compactados. Un suelo con buena estructura, ¿cierto? Un profesor decía, el suelo tiene que estar mullido. ¿Qué quiere decir eso? Que con poros grandes que permitan buen paso de aire, de agua y movimiento de las raíces y su crecimiento, y con poros pequeños capaces de retener el agua y los nutrientes. Esa sería la condición ideal. El sueño del pibe, dice por ahí. Eso suena, mullido suena como prácticamente como una almohada, para ponerlo en palabras, ¿no es cierto? Como que esté mullito, que lo puedas Fácil, manejar, ¿no es fácil cierto? de todo. Claro, que en el fondo que no sea ni muy saturado, compactado, ¿no es cierto? Porque es terrible para poder elaborar el suelo, ni tampoco con poros muy grandes, porque si no se drena el agua y el riego Exactamente. prácticamente se nos va, que hoy en día el agua es recurso súper importante. Y claro. Aquí también puse para ver, digamos, los tipos de estructura. Tenemos arriba estructura granular, partículas redondas prácticamente, ¿cierto? Pues hay migajosas, ¿cierto? Después de estructura laminar, las que prácticamente tienen las arcillas, por eso cuando las arcillas son altas en porcentaje de arcillas se van tapando y el suelo no lo hace pasar nada el agua hacia abajo. Bloques angulares, bloques subangulares, prismáticas que van prácticamente como un tubo, y las columnares que también tienen la misma forma pero más redondas. Ahora, esto lo puse porque lo encuentro súper relevante y me gustaría que se les quedara, digamos, en la retina. El efecto de la estructura del suelo es la infiltración. Ahí tenemos casi la mayoría de las estructuras del suelo, granular, prismática, masiva, ¿cierto? Eh, tenemos grano suelto, bloques y laminar. Y cada una de esas gotitas hace la cuenta de agua que va en movimiento vertical, ¿cierto? Pero abajo se pone que, por ejemplo, rápido, moderado y lento. ¿Qué quería decir esto? Que si pasamos agua en una estructura granular o grano suelto, digamos, el movimiento o el flujo de agua o la velocidad de infiltración va a ser mayor, va a pasar de largo. Que es lo que ocurre en suelos arenosos, por ejemplo, o que tienen alto porcentaje de arena. Va a ser moderado cuando tenemos estructuras prismáticas o de bloques, ¿cierto? O sea, ahí va a haber va a pasar el agua, pero con una mayor retención. Y cuando tenemos estructuras masivas, con estructura laminar, y queremos hacer pasar el agua, es muy lenta o nula. Va a depender del porcentaje de arcilla que tenga ese suelo como para que la velocidad de infiltración sea más rápida, lenta o moderada, como se explica ahí en el cuadro. ¿Ya? Las estructuras laminares y los bloques angulares son las que tienen la velocidad de infiltración más lenta. Por lo tanto, en ese tipo de suelo es donde nosotros tenemos que trabajar y ponerle ojo a hacer las labores que correspondan en cuanto a hacer incorporaciones, incorporar residuos, tratar de ocupar guano, cal, yeso, enmiendas en general para que
mejoremos la estructura del suelo y nos cueste menos poder laborearlo a la hora de pasar rastra u otras labores, ¿cierto? A la hora de la siembra. Aquí como un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado, de en un aspecto más que otro, se separan las propiedades físicas, biológicas y químicas, ¿ya? En cuanto a las propiedades físicas, tenemos la densidad aparente, que es el peso del suelo, ¿cierto? Que es la relación entre la masa y el volumen del suelo, y en ese volumen está considerado el espacio poroso, ¿ya? Están considerados los poros. Tenemos también la densidad real, que es lo mismo, pero aquí no se considera el volumen de los poros, el espacio o el peso del suelo mismo. La textura, que lo conversamos, la distribución de las partículas del suelo, expresado en porcentajes, arena, limo y arcilla. Y el color. Está silenciado, Fernando, si no me equivoco. Disculpa, ¿Puede que hayas accionado el ¿ahí sí? micrófono? Eso. Sí, ahora te escuchas. Sí, vale, gracias. Quedamos la textura, perdón, el color, quedamos en el color, Fernando, Ya. que nos estabas contando. No, que dentro de las propiedades físicas se asigna el color a los suelos, ¿cierto? Y esta va en directa relación con la temperatura que existe en el lugar o en la zona, la dinámica de los elementos que se generan a través del movimiento de agua en el suelo, contenido de materia orgánica, etc. Al final de cuentas, el color se asocia básicamente a los perfiles del suelo, cuando se hacen calicatas, ¿cierto? Y uno va viendo qué color tienen y empezar a investigar por qué, por qué debe ser de ese color. En cuanto a las propiedades biológicas, tenemos la mineralización, que en el caso de lo que hablamos es importante porque suelos con alta materia orgánica van a mineralizar más cuando haya temperatura y humedad necesaria para que se vaya mineralizando los nutrientes, ¿ya? Esta transformación biológica de los compuestos orgánicos a compuestos inorgánicos como el amonio, el nitrito y el nitrato, ¿no? Básicamente el tema del nitrógeno. Nitrógeno y azufre tienen casi la misma dinámica, por lo tanto, en primavera o verano es cuando las tasas de mineralización aumentan y van entregando más nitrógeno y azufre desde la parte orgánica a la mineral. Aplicaciones biológicas también relacionadas al nitrógeno, los microorganismos y donde las plantas de alguna u otra manera también lo hacen. En el caso de la fijación biológica de nitrógeno tenemos las leguminosas que hacen esa pega y dejan nitrógeno gratis fijado desde el aire en el suelo. Y la denitrificación o el proceso inverso, ¿cierto?, a la nitrificación, en cual los nitratos son utilizados por los microorganismos como fuente de oxígeno. En cuanto a las propiedades químicas, tenemos que el pH es preponderante para la disponibilidad de los nutrientes que tengamos en el suelo. A pH neutro, 6, 6,5, vamos a tener la gran mayoría de los nutrientes disponibles. El tema del nitrógeno, su disponibilidad va a depender de la mineralización, de lo que hablamos recién, y del porcentaje de la materia orgánica. Lo que también nombré, la capacidad de intercambio catónico, un aumento en el pH origina cargas negativas libres y puede ser posicionada o intercambiarse entre los cationes presentes en la solución, ¿ya? Lo que hablé del calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. En suelos arcillosos, la capacidad de intercambio catiónico va a ser mayor. Y el porcentaje de saturación de base también es relevante con un incremento de pH o de pH neutro, ¿ya? Aquí les dejo como ejemplo lo que ocurre con la materia orgánica o los microorganismos. Los microorganismos van degradando la materia orgánica a través del tiempo, ¿cierto? Y exudan al medio, en este caso al suelo, una serie de sustancias. Y una de ellas es la glomalina, ¿ya? Y esta sustancia es la que hace que se vayan uniendo los microagregados entre sí, ¿ya? Es como una especie del jabón que uno siente cuando toca. Eso es la glomalina y es súper relevante. Son sustancias lábiles que hay que mantener en el tiempo, tratar de cuidarlas y mantenerlas, ¿cierto? Con ciertas labores que podemos ir haciendo. Cuando
cuando termina su degradación, ese pegamento se va desuniendo, ¿ya? Y si no seguimos activando la vida microbiana, llega un momento que los microagregados se deshacen y volvemos a la base de microagregados y se pierde la estructura de ese suelo. O sea, esa sustancia llamada glomalina que está asociada a la materia orgánica es la que nos permite mantener nuestra estructura y nuestros gránulos, digamos, o composición de partículas de forma estable, ¿ya? No tenemos materia orgánica, no vamos a tener ese coayudante y perdemos la estructura de eso. No sé si queda otra más, Seba. Fernando, sí, antes de que ya vamos cerrando y vamos terminando un poco Sí. el tema del suelo, cuéntanos, bueno, nosotros como CNA, como empresa, nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la importación de distintos fertilizantes, ¿cierto? Por lo tanto, sería súper bueno que nos pudieras contar también cómo influye directamente, por ejemplo, la fertilización y si efectivamente hay algún fertilizante que nos pueda permitir, que nos pueda ayudar, o algún producto, por ejemplo, que nos pueda ayudar a mejorar la estructura y la calidad del suelo para obviamente obtener los mejores rendimientos dentro de nuestro cultivo. Sí. Bueno, desde el punto de vista de la fertilidad, ¿cierto? O de los cambios de nutrientes, obviamente a través de los fertilizantes granulares, nosotros como CNA somos una alternativa en cuanto a poder ofrecer productos nitrogenados, fosfóricos, potásicos, mezcla, etc. También desde el año pasado empezamos a trabajar con productos foliares que traemos de España directamente, en donde dentro de uno de los objetivos de traer y trabajar esa línea de productos están los ácidos húmicos, ácido fúlvico, y que en cierta medida son un complemento a algunas labores que se debiesen realizar en los suelos o en las producciones de cultivos en donde el suelo pasa a ser un problema por lo que conversamos, o sea, por poca aireación, por compactación, por inundación, etc. Y este tipo de productos que son líquidos, no son en polvo, estoy hablando de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, a través del fertirriego permiten, de cierta manera, poder ir mejorando estas situaciones cuando se hace o no se hizo en la labor adecuada en su momento. Hay muchos fruteros, sobre todo, que nos hacen movimientos muy grandes de suelo antes del establecimiento, y se generan estos problemas cuando ya el sistema de riego está instalado y tenemos problemas de saturación, de poca porosidad, poca aireación. Por lo tanto, este tipo de producto hace de que de alguna u otra manera en el bulbo donde están las raíces se genera una condición ideal para poder, digamos, mejorar las condiciones de absorción de nutrientes. Es una alternativa. Así Perfecto. que, Esos son los ácidos húmicos, ¿no es ácidos cierto? húmicos, sí. Ácido húmico y ácidos fúlvicos, ahí tenemos el Unimax y el Humio, que son de compañía Fertival española. Perfecto. En los webinars anteriores y en la página de nuestro canal de YouTube también pueden obtener información sobre ese tipo de productos. Hubo todo un webinar, ¿no es cierto?, de cómo funcionaban estos productos a nivel de suelo y a nivel de planta también, así que los recomendamos a todos los que nos están viendo que lo puedan revisar dentro de nuestro canal de YouTube también, donde encontramos estos webinars anteriores. Bien, más que nada agradecer, ¿no es cierto?, a Fernando por esta tremenda charla, este tremendo webinar que nos ha entregado el día de hoy. Tocó temas súper importantes y súper relevantes, ¿eh? Insisto, yo creo que uno de repente ve al suelo como simplemente lo que te va a permitir el soporte de la planta, y el suelo es una inmensidad, ¿no es cierto?, de distintos componentes que ayudan al rendimiento de la planta, si no es menor. En el fondo, si tenemos un suelo anegado, si no le hacemos un estudio adecuado, ¿no es cierto?, ahí va a ser, podemos encontrarnos con estos problemas. ¿Alguien por ahí? Bien, a ver, respecto a las preguntas, que al parecer alguien nos quiere hacer una pregunta, y yo dejo acá Las preguntas se hacen por el chat. Así es, eso iba a comentar. Dice por acá, a ver, vamos a ir leyendo las preguntas que
que entraron. Bueno, muchos saludos al principio, así que se agradece, obviamente, ¿ya? Bien, vamos a dar, como les dije en un principio, vamos a ir leyendo las preguntas que van entrando. En honor al tiempo, obviamente, vamos a leer las que más alcancemos, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que Fernando nos puede comentar. Les recomiendo, solo así como un tip, al final de las preguntas nosotros hacemos un sorteo por alguno de los productos nutricionales que nosotros también vendemos, así que para que se queden hasta el final, para ahí, no se pueden ser los sorteados, ¿no es cierto?, para llevarse un litrito ahí de nuestros productos foliares. Bien, bueno, dice por aquí, Matías comenta que lo ideal obviamente siempre sería cultivar, hacer un estudio de suelo para saber las condiciones de suelo, eso está claro. Una prueba siempre es bien sencilla, es una calicata de 1 metro, ¿no es cierto? Eso es como para ver estructuras, para ver qué tan profundas han llegado las raíces, ¿no es cierto, Fernando? Un estudio rápido, aparte de un análisis de suelo, ¿qué recomendarías tú como un estudio rápido, como estas pruebas que te decía yo, de hacer el barrito en la palma de la mano, hacer una calicata, más o menos, ¿qué podríamos revisar? O sea, básicamente también por eso mismo incluí ese tipo de imágenes o de formas de poder ir uno mismo en terreno mismo viendo la realidad de donde uno está parado, ¿cierto? Idealmente el agricultor debe ser el que más conoce su suelo, su tierra, porque es el lugar donde va a establecer, digamos, su cultivo. Lo más rápido o lo más práctico es hacer lo que dice Sebastián, o sea, idealmente si va a establecer frutales o cultivos que tengan raíces muy profundas, muy grandes, es hacer al menos unas 2 o 3 calicatas en la superficie total de los lugares específicos donde crean que puede haber un problema. Luego verificar, digamos, en esa profundidad de 1 metro, incluso algunos llegan a 1,5 metros, dependiendo si tienen o no la capacidad de poder generar esa profundidad de calicata y ver cómo se comportan las raíces, si hay digamos, si se va compactando mucho o se va haciendo mucho arcilla hacia abajo o no, qué nivel de materia orgánica o qué horizonte es más negro en la capa superficial para saber más o menos cómo vamos a andar en materia orgánica. Ahora, del punto de vista ya más para hacer cálculos y hacer algo más efectivo al dedo, como se dice, idealmente hacer análisis textural, análisis de suelo, análisis físico-químico. Si quieres saber la porosidad de los suelos, se mandan a hacer hay estudios que generan a través de cilindros, uno puede determinar la porosidad de los suelos, qué cantidad de poros de agua útil tiene ese suelo, etc. Ahí ya son los laboratorios, pero en cuanto a lo en terreno mismo, las calicatas y las pruebas de análisis, digamos, manual, por decirlo así, para determinar si nuestro suelo tiene más limo, arcilla o arena. Perfecto, con eso ya podemos determinar. Y siempre, como buen estadístico, ¿no es cierto? Siempre mientras más muestras de suelo, porque no todo el suelo de mi parcela o de mi lugar va a ser el mismo, ¿no es cierto? Podemos encontrar distintos tipos de suelo en una misma área. Sí, casi siempre por lo menos yo aconsejo tomar muestras de suelo lo más homogéneo posible del sector. Después homogeneizar bien, ¿cierto? Enviar al laboratorio, ojalá trabajar siempre con el mismo laboratorio, tomar las muestras de suelo en la misma época, y no demorarse mucho o que la muestra esté varios días en la camioneta o en el vehículo antes de que llegue al laboratorio, para que no reaccione. Perfecto. Matías nos pregunta, muchas gracias Fernando, Matías nos pregunta, dice, consulta, ¿la glomalina se mejora agregando materia orgánica? ¿Ayuda a la retención de nutrientes artificiales? Sí, básicamente con el aporte o la incorporación de residuos, no sé, pues se pueden los rastrojos incorporar, ¿cierto? O el mismo hecho de ir aplicando, digamos, todo la material en descomposición en el largo plazo generan una mejor condición, digamos, de suelo, porque los mismos microorganismos los van degradando y van haciendo y conformando esta glomalina, ¿cierto? Que es la que permite generar esta unión entre las partículas y hacerla que genere una mejor estructura y una mejor aireación y retención de humedad y de nutrientes. Perfecto. Sí, es ya lo saben, ideal. siempre aportar un poquito de materia orgánica, ¿no es cierto? Sí. Lo pueden hacer de manera natural, ¿no es cierto? Con el rastrojo, o bien
también lo que comentábamos nosotros con algunos de los productos Ahora, como Lumimax, por ejemplo. sí recalco de que el hecho de incorporar o generar aplicaciones de WAN o de cualquier otro, digamos, enmienda Fertilizante o orgánico. producto o fertilizante orgánico, el efecto no es inmediato de un día para otro, sino que va en el tiempo. Y a medida que más tiempo pasa, el suelo más va reaccionando y va entregando esa degradación o mineralización, si se quiere ver, cuando hay temperatura y humedad adecuada. Perfecto. Mira, tenemos por acá también otra pregunta de Pablo Seituno. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo afecta, una pregunta, cómo afecta al suelo su dinamismo, perdón, el uso reiterado de fertilizantes y pesticidas químicos en monocultivos? Ahí básicamente lo que se genera tanto en el uso de fertilizantes, yo voy a poner un ejemplo bien práctico que sea harto en la zona centro, donde la producción de maíz, ¿cierto? Es alta la producción, muchos trabajan maíz húmedo de maíz, se fertiliza mucho con muchos kilos de urea y eso hace de que los suelos se vayan acidificando, sobre todo suelos que no pareciesen tener problemas de acidez, suelos de la zona central, metropolitana, sexta, que he visto y que tienen pH 5, 5,2, que no aplican enmiendas ni nada. Bueno, eso es un aspecto negativo o un mal uso de los fertilizantes, en este caso nitrogenados, para que se genere esa acidez. Ahora, desde el punto de vista, eh, la segunda parte de la pregunta, Sebastián, ¿cuál era? Decía que, bueno, cómo afecta al suelo y su dinamismo el uso reiterado de fertilizantes y pesticidas químicos, en monocultivos, que ponían esa condicionante que Básicamente, fuese monocultivo. hoy en día, que también es una línea que nosotros estamos trabajando a través de la empresa Atlántica, nosotros tenemos la línea Microcat Green, en donde aportamos productos que son cero residuos y que son digamos, de temas más, por decir, de agricultura más verde, ¿ya? No con efectos químicos nocivos de los químicos que se aplican, o insecticida, acaricida, etcétera, que cuando se aplican en monocultivo lo que va generando al final es una resistencia de la planta a que se siga aplicando y que después ya va a llegar un momento en que no tiene efecto y no va a resultar, digamos, al final va a estar aplicando y gastando plata en algo que no va a resultar. Y que obviamente, lamentablemente, al producir un fruto o una hortaliza, esa hortaliza la come el humano, ¿cierto? Y nos contamina. Entonces, Exacto. la idea, si ahora por a veces motivo la persona o el agricultor está de mano atada a poder estar siempre haciendo monocultivo, la idea es poder ir rotando los productos. Y hoy en día cada vez es más usual el uso de productos, digamos, más verdes, más ecológicos, no tanto químicos. De hecho, Esa es lo están pidiendo harto en temas de la la fruta fertilización. o los alimentos que se van a la Comunidad Europea o a otros países. Exacto. Bien. Oye, nos están llegando hartas preguntas. Yo voy a leer una más en pos del tiempo, ¿ya? Voy a juntar dos preguntas que me hicieron, ¿ya? Y luego vamos a lanzar el sorteo y las preguntas que no alcanzamos a responder acá, ¿ya? Nosotros generalmente las tomamos y las enviamos después por correo, Por correo. ¿ya? Por si acaso, para que no se preocupen, aprovechen ahora entonces los que tengan ahí alguna pregunta, empiecen a escribir al tiro para que la podamos considerar y luego poder responder para que ustedes también puedan dejar claras todas sus consultas que tengan respecto a este sustrato tan importante que es el suelo, ¿ya? Por acá me preguntaban, hay una pregunta que Joaquín nos decía cómo lo haría para mejorar el SIC, y en otro caso preguntaban cómo hacer para mejorar el pH, es decir, que de 5,5 suba a 6,5, y cómo puedo saber cuánta cal agregar. La cal necesito como enmienda agrícola. Y aquí algunos se repite la pregunta, ¿qué bibliografía nos podrías recomendar también para apuntar un poquito más y conocer un poquito más sobre los temas de suelo? A Son tres ver, preguntas en una. ahí me ayuda a responderlo. O sea, a orientarme a la pregunta. Sí, La primera me hablaban del tema de la SIC. sí, la SIC. ¿Cómo, en el fondo, cómo mejorar la SIC? O sea, la capacidad de intercambio catiónico está dado básicamente por el tipo de arcilla en la que vamos a trabajar, ¿ya? O en la que está el suelo del agricultor. Mientras más arcilla,
más sitios de intercambio, por lo tanto, la arcilla misma va a tener mayor capacidad de poder tomar calcio, magnesio y potasio. Por lo tanto, si tú fertilizas a través de fertilizantes con cierta cantidad, digamos, de acuerdo a los análisis de suelo que tengamos, esa arcilla va a responder de buena forma a mantener de forma constante en la solución de suelo el poder ir entregando sus nutrientes. Luego, en la pregunta que hace respecto a cómo cambiar el pH de los suelos, de suelos muy ácidos a más neutros. Algo más neutro, claro, y saber en el fondo cuánta cal agregar. Sí, pues ahí hay trabajos que se hacen más al dedo, ¿cierto? Más minuciosos, en donde tú, a través de un análisis de suelo, te indica, digamos, la condición de pH, te indica la cantidad de calcio que tiene ese suelo y de magnesio, de potasio, por lo tanto va a tener tus bases, y te va a entregar también la saturación de aluminio, que acá en la zona sur se da harto y lo piden harto. En la zona central no hay problemas de aluminio intercambiable porque los suelos son más neutros, pero en caso de que ocurra, en los laboratorios uno puede pedir que te hagan una curva de encalado, ¿ya? Que al final de cuentas lo que hacen en el laboratorio es saturar el suelo con elementos químicos que te permiten determinar cuánta cal se le agrega a ese suelo para subir tantas unidades de pH, ¿ya? Y con ese dato, tú para el resto del tiempo vas a poder determinar cuánta cal ir aplicando, digamos, por temporada para subir 0,1, 0,2, 0,3 unidades de pH. Normalmente, por ejemplo, para responder la pregunta más rápido, acá en los suelos trumados del sur, por ejemplo, que son más ácidos y que se le aplican cal o enmiendas permanentemente, perfecto, para subir un 0,1 unidad de pH, o sea, para subir de 5,2 a 5,3 de pH, normalmente se ocupa 1 tonelada de cal por hectárea para generar ese cambio de... Pero obviamente yo prefiero trabajar con un análisis específico del sector donde se quiera para hacerlo más al callo. No funciono, o no recomiendo mucho, para ejemplo, recetas, pero para hacerlo más al callo, mejor trabajar con los datos propios del campo. Paréntesis, disculpa Fernando, paréntesis, ahí está obviamente la diapositiva que estamos mostrando, está tu teléfono, correo, por cualquier cosa también, si alguien te quiere hacer alguna pregunta. ¿Y alguna bibliografía, alguna bibliografía, Fernando, que nos puedas recomendar de repente como para conocer un poquito más sobre el suelo? Suelo, ahora hace poco, en cuanto a fertilidad, hace poco sacó un libro el profe Pinilla, de fertilidad de suelos, muy bueno. Anterior a eso están los libros de Rodríguez, están Suelos Volcánicos de Chile. En la biblioteca de la Universidad Católica también hay muy buenos libros de fertilidad o de edafología. Pero hoy en internet está todo, o sea, es cosa de darse el tiempo, sentarse y buscar, digamos, de buena fuente la información que uno necesita. Sí, justamente, de buena fuente. Así están los webinars también que pueden revisar. Absolutamente. Así que para bien, eso, con ese objetivo también lo hacemos, este tipo de lo hacemos. Justamente, porque siempre es bueno educar un poquito también, porque este mundo de la agricultura es un mundo muy, muy entretenido y que obviamente a muchos nos apasiona mucho, así que y hay todo un mundo, y comprenderlo es súper bonito. Bien, a ver, como les dije, miren, me están llegando cada vez más y más preguntas, así que por temas de tiempo, chicos, yo les agradezco mucho, sigan haciendo sus consultas, vamos a tratar de tomar todas, ¿no es cierto?, y poder responderlas a través de correo electrónico, ¿ya? Voy a nombrar a los ganadores de 1 litro de NutriActive, ¿ya? Nuestro producto que es un fertilizante foliar, que si bien nosotros siempre, y lo acabamos de decir, obviamente el grueso de la fertilización siempre va a estar en el suelo, ¿no es cierto? Porque ahí es de donde la planta efectivamente recoge los nutrientes. Siempre es bueno echarle una ayudita también con productos foliares, que en este caso es nuestro producto NutriActive, ¿ya? Así que para que a nivel de la hoja, para que lo tengan entonces en consideración, nuestros ganadores son Teresa Cerda, Pablo Morales, Mauricio Torres, Pablo Aceituno y Ana María Soto. Así que felicitaciones a los ganadores de 1 litro de NutriActive. Ahí después por interno María Mora y Cristian los van a contactar, ¿no es cierto?, para que podamos coordinar la entrega del producto. Y más que nada, agradecer obviamente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile que nos dio esta tremenda oportunidad de poder exponer un tema tan bonito y tan entretenido como el tema del suelo, que
tal como dijo Fernando, acá podemos estar hablando una tarde completa sobre el suelo porque hay muchos tópicos muy entretenidos. Obviamente agradecer, como dije, ¿no es cierto?, a nuestro equipo de CNA que nos acompaña María Cecilia y Cristian Poblete, ¿no es cierto?, que nos acompañan del área de marketing. Y por supuesto agradecer a Fernando por este tremendo webinar que nos dio el día de hoy. Así que los dejo invitados a que nos puedan seguir en las redes sociales, ¿no es cierto? Como les dije al principio, en YouTube, donde pueden encontrar este y otros webinars también, ¿no es cierto? Donde nos pueden seguir también en Instagram, en Facebook, y por supuesto en LinkedIn, donde podrán encontrar también todas las noticias que van ocurriendo desde CNA. Obviamente dejo también la invitación a que puedan seguir en las redes sociales al Colegio de Ingenieros Agrónomos. No sé, Sandra, si tú nos puedes contar algún tema. Bueno, no, para finalizar, más que nada, darle las gracias a Fernando por tan tremenda exposición que dieron, agradecer a las personas que se inscribieron, gran convocatoria tuvo esta charla, así que como colegio vamos a seguir realizando este tipo de actividades. Agradecer a Sebastián también, que excelente moderador. Sí, muy bueno. Así que nada, por mi parte, más que agradecerle a ustedes como CNA por confiar en el colegio, a los participantes, a los asistentes, a las personas que hicieron las preguntas. La verdad fue una charla muy, muy, muy entretenida. Así que por mi parte, eso. No sé, Jaime, si quieres que saquemos una foto, aprovechando que todavía quedan participantes. Sí, vamos a colocar la vista de galería y... Si es que quieren las personas abrir sus cámaras... Los que quieran abrir sus cámaras, por favor, ¿sí? Vamos a sacar una pequeña... Voy a hacer una fotito. Denme un segundo, por favor. Ahí. Para dejar registrado, porque igual mucha gente se conectó. Sí, de más está decir que esto va a quedar grabado y se va a editar para quedar en forma permanente tanto en las redes, en la página de YouTube del Colegio de Ingenieros Agrónomos y en la página de CNA Chile también. Así que para que no tenga ningún problema la persona que dijo me lo perdí o llegué tarde, van a verlo, poder verlo completo en los dos canales de YouTube. Ya voy a sacar ahora el pantallazo. Ahí está. Vamos a hacer la foto. Perfecto. Y una última para tratar de ver la mayor cantidad de gente. Muchas gracias por su participación. Ahí estamos. Y estaríamos listos. Ok. Perfecto. Bueno. Ok. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos, de verdad. Muchas gracias, Fernando, a todos los participantes. ¿Ya? Y nos estaremos viendo en un nuevo webinar. Así que los espero y para que nos puedan seguir nuevamente en todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias a todos también. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Gracias.